¿Listos para iniciar nuestra jornada? Estamos listos, sí. Feliz semana, que podamos durante esta semana realizar nuestro ejercicio diario, pero también que no dejemos de estar en comunión con nuestro Señor. Y Romanos capítulo 13, verso 7 dice: dad a todos lo que merecen. Al que respeto, respeto. Durante esta semana también vamos a cultivar el valor del respeto. Debemos respetar a todos, así también como nosotros queremos que nos traten a nosotros. Qué gusto, familia, encontrarnos de nuevo en este amanecer, iniciando una nueva jornada y también una nueva semana para juntos reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy el capítulo número 5 del libro del Levítico. Continuamos estudiando el hermoso tema de las ofrendas. Antes de nuestro estudio de hoy, recuerde compartir el enlace de este video. Déjenos también su like. Le invito para que ahora juntos iniciemos en oración. Mi Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por la nueva semana. Gracias por tus misericordias. Estoy junto a mis amigos. Iniciamos, Señor, confiando en la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y para la pregunta de hoy, nuestra hermana Paulina nos cuenta: me pagaron un dinero del seguro. Yo he querido diezmarlo, pero me han aconsejado que no lo haga, que solo dé una ofrenda. ¿Debo diezmar y ofrendar? ¿O solo debo diezmar? ¿O solo debo ofrendar? Aquí en el primer enlace estaremos viendo algunos versículos de la Biblia que nos explicarán al respecto. Ahora, desde el verso 1, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea caballo de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación.
La traerá, pues, al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación, y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Por cualquiera de estos 4 pecados era necesario que haya expiación. El comentario bíblico Andrews nos dice en la página 287, Cristo asumió sobre sí nuestros pecados y en forma vicaria aceptó responsabilidad por ellos, muriendo en nuestro lugar. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29. Por medio de Cristo, Dios aportó la ofrenda por el pecado, que purifica a todos los que lo buscan. Ahora, en el capítulo 5, encontramos 4 casos. El primer caso o pecado es el de alguien que oye a otro pronunciar una maldición y no lo informa, es decir, la pasa por alto. También es posible interpretar el pasaje como refiriéndose al testigo de un crimen que no está dispuesto a testificar cuando es citado o se le conjura que atestigüe. Al no informar la maldición o el delito, la persona participa de él y es considerada cómplice, así que carga con el pecado y la iniquidad. El segundo caso implicaba el pecado de quedar impuro por haber tocado cadáveres de animales inmundos. Aun si los ofensores no eran conscientes de su pecado, cuando fueron conscientes, de todos modos, eran considerados impuros y culpables. El tercer caso se refiere a haber entrado en contacto con alguna impureza humana, lo que resulta en contaminación ritual. Una vez más, el texto explica que si alguien puede haber tocado algo humano impuro, cualquier cosa que hace a una persona impura, aún sin ser consciente de ello, si luego llega a saberlo, se hará culpable. Y por último, el cuarto caso concierne a alguien que pronuncia un juramento promisorio sin considerarlo primero seriamente. Según la ley, el pecado no consiste en haber hecho el juramento, sino en no cumplirlo. Y nosotros podemos meditar también en estos 4 casos. ¿Será que por ignorancia cometimos algún pecado, pero luego al saberlo somos culpables? Sigue diciendo el texto. La solución del problema comenzaba con una confesión de negligencia debida a hacer caso omiso de la ley a sabiendas. La víctima para el sacrificio por el pecado se elegía según la situación económica de la persona. Puesto que la cantidad de sangre de un ave es muy pequeña, se simplificaba la aplicación de sangre. Si la persona era muy pobre, tenía que traer una ofrenda de cereal como ofrenda por el pecado. Hoy no importa nuestra situación, todos somos pecadores y todos necesitamos de Cristo. Cuando nosotros entendemos que hemos pecado, entonces hay que confesarlo, hay que ir con arrepentimiento sincero. Y, como lo dijimos durante la semana que pasó, preparemos nuestra ofrenda de agradecimiento al Señor. Y culmina el capítulo desde el verso 14. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata, del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él,
con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Qué interesante, qué serio el asunto. ¿Cuántas veces nosotros hemos delinquido contra Jehová? Culminamos diciendo lo que menciona el comentario bíblico Andrews en la página 289. La primera ocasión para esta ofrenda era por casos de sacrilegio accidental, la usurpación de la propiedad de Dios, pecar en cuanto a las cosas santas del Señor, era asunto extremadamente grave. Tal pecado incluía, por ejemplo, comer de lo apartado como diezmo para el Señor. Dios se interesa por el bienestar psicológico y espiritual de sus hijos. El versículo 19 podría tal vez traducirse como: este es el sacrificio por la culpa, pues ciertamente es culpable ante el Señor. Hermoso, hermoso saber que el Señor en su misericordia nos da la oportunidad de conocer primero y luego de haber conocido, la oportunidad de arrepentimiento sincero. Mucho para meditarlo durante este inicio de semana. Oh mi Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado y por la oportunidad que nos das. Bendice a mis amigos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí en el primer comentario, la pregunta del día.